El día de hoy te voy a explicar qué es la minería de datos, cómo integrarla a las decisiones de negocio y cómo sacarle jugo a esta herramienta que muchos la pintan muy compleja, muy difícil, pero que aquí te voy a decir cómo de manera práctica la puedes integrar a tus decisiones. Acompáñenme en el video. La minería de datos es una herramienta que ha cobrado mucha fuerza porque actualmente tenemos un acceso a las fuentes de información muy interesante, muy amplio. Entonces tenemos que aprovechar esa curva y adentrarnos a este mundo de la información, porque pues la minería de datos nos va a llevar de la mano al conocimiento y a generar decisiones de valor para la empresa. Yo soy Fernando Mellado, soy especialista en estudios cuantitativos, en evaluación social y de mercados. Yo voy a ir viendo aquí en el monitor la presentación. Vamos a contestar básicamente 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la minería de datos? ¿Para qué sirve la minería de datos? Y por último, ¿cómo iniciar un proyecto de minería de datos? Algo bien interesante que podemos lograr con un poquito de conocimiento, pues accesando a los conceptos clave, dónde están las fuentes de información, cómo integrarlas, y pues lo demás va a estar en ustedes, que ustedes lo hagan, que tengan esa creatividad para lograr un proyecto de minería de datos que les ayude a sus emprendimientos, a sus negocios, a sus empresas actuales en las que están trabajando, a sus procesos de mercadotecnia en general. Entonces, vamos a hacerlo. Acompáñenme, por favor. ¿Qué es la minería de datos? Bueno, la minería de datos llegamos a ella a través de bancos de datos, ¿sí? Bancos de información que tienen un gran conjunto de variables, un gran conjunto de información disponible a la cual nosotros podemos accesar, pero que no es tan sencillo obtener los datos porque se encuentran en 2 grandes grupos de información. Para empezar, tenemos datos públicos, bases de datos que están al acceso de todos, que están publicadas en internet. Tenemos bancos de datos privados, los cuales en ocasiones no tenemos acceso tan fácil, pero que hay fuentes de información las cuales nos pueden brindar acceso a ellos. Para darles una idea, un banco de datos muy grande y muy eficaz actualmente es Statista. Es un banco de datos que se autodenomina la plataforma número 1 en datos para negocios, y no solo para negocios, tiene información de muchas áreas, de economía, de salud, de comercio electrónico. Creo que es la fuente de información más grande actualmente. La gran diferencia de este banco de datos con respecto a los públicos, pues es que tiene un costo, ¿sí? Hay una cuenta básica que puedes accesar a cierta información, ciertos grupos de datos, pero prácticamente son muy básicos. Si realmente quieres hacer un proyecto de minería de datos, lo recomendable es que pues, acceses a una cuenta de 49 euros al mes, o si tienes una cuenta corporativa, pues serían 625 dólares al mes. Es algo caro accesar a la información, la verdad es que sí es caro, pero vale mucho la pena lo que pueden llegar a obtener con estas bases de datos. En el caso de los datos públicos, en el caso de México, pues tenemos al INEGI. Es una fuente de información muy interesante, muy amplia. Habla de muchos temas, muchas temáticas que abordan en los censos, en las encuestas, y también, por qué no decirlo, tienen una amplia información sobre las unidades económicas, las empresas, desde las pequeñitas hasta las grandes. Tienen georreferenciada la información en el DNUE, y eso pues creo que genera, una vez que lo procesas, genera información de mucho valor. Entonces, 2 grandes grupos, ¿no? Privados y públicos. La minería de datos es la actividad de explotación de bancos de datos para generar información de valor. Esto incluye la búsqueda, la identificación, la
clasificación, la recolección, discriminación, procesamiento y sobre todo el análisis. ¿Qué es la búsqueda de estas fuentes de datos? Pues bueno, es ir a ver dónde está la información y también recordarles que ustedes, si ya tienen un negocio que tiene una máquina registradora digital que ya empieza a contabilizar clientes, horarios de servicio y demás, ticket promedio, también tienen ahí una fuente de información que pues no les va a costar porque ya la tienen ahí almacenada en sus computadoras. Esa es una base de datos muy valiosa que les puede servir de mucho para la toma de decisiones. Pueden considerarlo. Identificación de datos. ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Cuáles son los datos que me pueden servir? En otros casos también podemos recolectar información, ya sea vía digital o manual. La discriminación y el procesamiento de los datos, algo que creo que es muy importante porque hay información que no nos sirve absolutamente de nada y que necesitamos discriminarla, necesitamos hacerla a un lado para poder llegar a lo que sí nos sirve, a la carnita de la información. Entonces, para eso ocupamos discriminar la información que no sirve. ¿Cómo sé qué información sirve y qué información no sirve? Pues es muy fácil, como a través del objetivo que tiene nuestro proyecto de minería de datos. ¿A qué información quiero llegar? Es la información que voy a buscar. Y todo lo demás, pues es información que de momento no me sirve, ¿sí? De momento no me sirve. Si yo quiero hablar de información, buscar información relacionada con el precio de un producto, pues en este momento no me sirve buscar información, por ejemplo, de costos, del por qué compran, del por qué no compran, de dónde compran. Tal vez me necesitaría enfocar a las variables de precio, ¿sí? Entonces hay que saber discriminar información para que no nos lleve a decisiones erróneas. Y pues bueno, el análisis de los conjuntos de datos, ¿no? El análisis puede ser en un nivel cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Básicamente los proyectos de minería de datos tienen resultados en análisis cuantitativos, ¿sí? Lo que vamos a llegar aquí en estos análisis son análisis descriptivos, análisis proyectivos, proyecciones o preceptivos. Te lo voy a explicar bien qué es esto. Los datos, al ser ordenados, se integran a modelos de información para la toma de decisiones. ¿Qué son los modelos de información? Pues los modelos de información son conjuntos de decisiones lógicas que vamos a seguir para llegar a una decisión, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber qué tipo de consumidor consume o es más propenso a comprar una casa de nivel residencial, bueno, entonces necesito tomar un modelo de decisión en el cual voy a inyectarle ciertas variables de datos, y sobre esos datos voy a generar una pequeña regla para al final decidir si es un cliente propenso a comprar o no. Es un modelo, en este caso sería predictivo, ¿sí? que me diga, que me dé una predicción, una aproximación de lo que puede ocurrir con un cliente, por ejemplo. Y bueno, pues ¿qué es la información? La información, pues como lo vemos aquí, es muy interesante. La información es oro, ¿sí? La información podríamos definirlo así, es poder en nuestras manos. Si tenemos información, tenemos decisiones muy valiosas para el negocio. Y bueno, básicamente, los datos, ¿cómo están conformados? Los datos son conjuntos que no transmiten un mensaje claro en un primer momento. No nos van a decir una información definida. Son partes desarticuladas de información, representaciones de hechos y por sí solos no tienen un significado relevante. La información, por otro lado,
son la unión de datos que están organizados, procesados y que permiten transmitir una idea o un mensaje de manera clara. Eso es lo que estamos buscando. Ir a los bancos de datos, hacer esta unión, este procesamiento a través de un modelo de decisión y posteriormente pues producir conocimiento. ¿Sí? El conocimiento pues es comprender las situaciones de mercadotecnia que nos generen y nos lleven a tomar decisiones de valor. ¿Sí? Entonces, la minería de datos nos permite extraer grandes cantidades de datos, descubrir información relevante, desechar datos que no aporten valor, transportar y almacenar las variables, analizarlas e integrarlas a sistemas de información de mercadotecnia. ¿Cómo se analiza? Pues bueno, yo les podría decir de manera muy práctica que el análisis de la información a través de minería de datos se puede enfocar a cuatro grandes dimensiones: producto, precio, plaza y promoción, que es el marketing mix que pues todos conocemos, que está muy estudiado. Y sobre estas cuatro grandes variables pues ya entraríamos a temas muy particulares del negocio o del emprendimiento que ustedes quieran hacer. El análisis puede ser descriptivo, es decir, explicar lo que está ocurriendo con mi negocio, con el sector al que quiero entrar, con el mercado al que quiero abordar. Un diagnóstico, es decir, explica qué está pasando en realidad en este momento. Análisis predictivo, anticiparnos en los resultados, dar una predicción sobre un evento o una situación de mercadotecnia. Y el análisis preceptivo, que es cómo hacer que algo ocurra. ¿Sí? Si yo quiero que algo ocurra, si yo quiero que me compren una casa, si yo quiero abordar una idea de negocio, pues cómo hacerla que ocurra, pues a través de un análisis preceptivo. ¿Cómo hacer minería de datos? Primero, para poder llegar a la minería de datos necesitamos definir nuestro objetivo. ¿Para qué quiero la información? ¿Qué quiero lograr con la información? Y a través de ese objetivo que me estoy planteando, vamos a poder seleccionar la fuente de datos, procesar la información y transformarla en información de valor que me sirva. Y eso se hace a través del modelo o el modelado de los datos. ¿Sí? Para modelar datos, que creo yo es la parte más compleja de la minería de datos, si nos queremos quedar en la parte descriptiva, pues simplemente proceso y hago el uso de los datos y me va a hacer una descripción muy interesante de lo que está ocurriendo. Pero si quiero ya ir a un análisis más a fondo, análisis predictivo, por ejemplo, necesito modelar datos. ¿Sí? Y el modelado no es otra cosa más que entender con el conocimiento que tenemos del mercado, entender cómo funciona una decisión de negocios. ¿Sí? Si yo quiero utilizar minería de datos, necesito conocer el negocio. Si no conocen el negocio, lo primero que tienen que hacer es conocer el negocio al que quieren entrar y luego pasarnos a hacer minería de datos, no al revés. Ojo con eso, porque muchos quieren entrar directamente a modelar información, a hacer análisis predictivo cuando ni siquiera conocen el tema del que quieren hablar. Entonces primero entramos al tema, conocemos y luego ya nos pasamos a la parte del modelado. ¿Sí? El modelado es algo que va a implicar tal vez un tema más extenso, pero les puedo poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo hago un modelado de información? Primero, el modelado lo que produce es al final una decisión. Por ejemplo, ¿compro o no compro? ¿Sí? ¿Comprar o no comprar? Es una decisión y para llegar a esa decisión, pues podemos armar un pequeño modelo de algunos pasos en el cual integremos información. Lo pueden hacer con Excel. Casi todos los que hablan de estos temas les van a decir que lo hagan a través de grandes software que son muy caros, además, como el SPSS o Modeler,
o como R o algunos otros. R es gratis, pero es muy complejo de manejar para el que no sabe de esto. Y la idea aquí es que cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Cualquiera con un Excel lo puede hacer. Entonces, como modelo, primero necesito conocer cuál es el proceso de decisión. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de decisión? Si, por ejemplo, estamos hablando de una compra, pues cuál es el proceso de decisión lógico que se sigue en esa compra. ¿Sí? Para eso necesito conocer el negocio, necesito saber qué paso sigue el cliente en su proceso de decisión, de compra. Y sobre eso, pues establecer un pequeño modelo. Entonces, a través de esta minería de datos, no solo voy a describir cómo está el mercado, sino también puedo definir qué puede ocurrir si conozco estas variables. ¿Sí? En un proyecto que hicimos hace algunos años, un cliente muy grande de tiendas departamentales nos pedía tener un modelo de información, modelo de decisión, en el cual ellos pudieran saber en qué ciudades abrir una tienda y si esa tienda va a ser exitosa o no. ¿Cómo lo hicimos? Pues nos fuimos al histórico de las tiendas exitosas y ahí empezamos a ver cómo se desempeñaron esas tiendas, en qué tipos de ciudades, qué variables, qué conjunto de información nos podría servir, y resultó que de un modelo de alrededor de unas 500 variables, pues resultaron de mucho valor estadístico, por decirlo de una manera práctica, alrededor de 50 variables, ¿sí? Que incluían variables económicas, poblacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues teniendo ese modelo de lo que era una tienda exitosa, metíamos los datos a nuevas ciudades que ellos querían abordar. Entonces metíamos los datos a ese modelo como una licuadora y nos decía, estas ciudades sí pueden tener éxito y estas ciudades no pueden tener éxito en este modelo de negocio. ¿Sí? Es algo muy interesante porque como eso pueden hacer muchas cosas, hablando en temas de minería de datos. Y bueno, rápidamente una pasada de algunos sitios de minería de datos en México. Tenemos, por ejemplo, el portal de datos.gov.mx, más de 20,000 datos de 222 instituciones, que es muchísima información. Tiene datos de cultura, turismo, desarrollo sostenible, economía, educación, etcétera. Formatos con los que puedes exportar ahí, pues desde el básico Excel hasta ya formatos de base de datos más compleja, incluido el SPSS. El DNUE, muy interesante, es una herramienta que nos proporciona información de muchísima calidad sobre las unidades económicas, sobre todo cuando quieres hacer proyectos, emprendimientos de negocios. El DNUE es algo muy interesante para conocer de entrada los giros y la competencia que tienes en ciertos radios de acción, que sirve muchísimo. Tengo un ejemplo de esos puntitos azules, son estéticas. Por ejemplo, quiero ver estéticas, seleccionas un rango geográfico, una ciudad, una colonia, y ahí te va a poner los puntitos que son el giro que tú seleccionaste. Finalmente, ¿qué reflexiones y qué retos tenemos? Número 1, acelerar la conversión digital y cultura de la información de las micro y pequeñas empresas. Necesitamos dar ese pequeño paso, convertirnos digitalmente, que no nada más es entrar al mundo del internet, sino también en nuestros negocios, la información procesarla y tenerla pues, ad hoc al término digital. Empezar a hacer todos nuestros conteos de ventas, de tickets digitales, por sucursal, por negocio, y de ahí procesar datos, ¿sí? Esta cultura de la información de las micro y pequeñas empresas creo que es algo que está muy debilitado, y la realidad es que pues, el 80% de las micro y pequeñas empresas quiebran en los primeros 3 años en México. Entonces es un dato muy fuerte. Necesitamos que dar el siguiente paso para que esto no ocurra, ¿sí? Incrementar la generación y almacenamiento de datos públicos y privados. Esto cada vez va creciendo de manera exponencial.
tenemos muchísima información, se va a ir yendo a niveles exponenciales, como lo acabo de mencionar. El incremento de los datos es algo que trae consigo pues, muchos riesgos, porque después ya no sabes qué información tomar, no vas a saber qué decidir, si por esto, por A, por B. Entonces necesitamos tener mucha información y también necesitamos tener la capacidad de analizarla. Discriminar adecuadamente la información en la toma de decisiones. Ser creativos con orientación a los resultados. Esto creo que es muy importante. Si quieres un proyecto de minería de datos para mercadotecnia, necesitas ser creativo y necesitas orientarte a los resultados, es decir, trabajar sobre un objetivo. Si no trabajas sobre un objetivo claro, no vas a poder llegar a la generación de información que estamos buscando. Por último, les dejo algunas recomendaciones para que pues, el que quiera profundizar un poco más en ese tema lo pueda hacer perfectamente en las librerías digitales que ya están muy conocidas por todos. Y pues bueno, esto es todo. Muchas gracias por seguir este video y hasta la siguiente, hasta la próxima.